Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 695 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os voy a hablar de un tema súper interesante que atañe al futuro del marketing y es cómo será el marketing digital con la computación cuántica. Seguro que has oído hablar de este término, pero en este podcast te voy a explicar de manera sencilla qué es la computación cuántica y cómo va a afectar enormemente a cómo hacemos el marketing digital. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, aprenderás marketing de manera sencilla y fácil con nuestra plataforma, a la que tendrás acceso a más de 120 cursos online, tutores en directo, mentorías y mucho más desde solo 9 euros al mes. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es miércoles 15 de marzo de 2023 y mi nombre, Juan Merodio. Y vamos de lleno con el marketing digital basado en computación cuántica. Se espera que a lo largo de esta década, estos próximos 10 años, la computación cuántica va a cambiar enormemente el panorama en el que vivimos. Va a afectar transversalmente a muchas facetas de nuestra vida y una de ellas, aplicado a la parte de los negocios, es el marketing digital. Ya que, fijaos que un ordenador cuántico es capaz de procesar muchos datos usando la conocida como mecánica cuántica, que básicamente es poder gestionar volúmenes de datos enormes al mismo tiempo. Es bastante complicado, a mí es un tema que me interesa, el tema de computación cuántica, he leído sobre ello, pero realmente es un tema denso y complicado de entender y encontré una descripción de qué es la computación cuántica que me gustó mucho porque creo que describía fácilmente lo que es y estaba hecha por Gartner, ¿no? Y decía, imagínate una biblioteca enorme llena de libros, ¿no? De libros físicos. Bien, una computación tradicional, ¿qué haría? Iría leyendo los libros de manera lineal, de manera uno a uno. En cambio, la computación cuántica leería todos los libros a la vez. ¿Qué significa esto? Traducido, que es capaz de leer volúmenes de datos enormes en muy corto periodo de tiempo. Claro, ante este paradigma empieza a pensar, oye, ¿y esto a nivel de marketing digital cómo lo podré usar? Pues con este increíble poder de procesamiento de los datos de la computación cuántica va a permitir analizar macrodatos, millones de datos a tiempo real para el marketing digital. No olvidemos que el marketing digital son datos y cada vez más, ¿no? No me canso de decirlo en conferencias que tenemos que pasar a un marketing más científico, un marketing basado en datos más que a un marketing más subjetivo, donde el yo creo que, el yo pienso que, el a mí me gustaría, tiene que pasar a un segundo plano. Y son los datos los que tenemos que analizarlos. Pero curiosamente, por otro lado, todavía no se le está sacando todo el partido a los datos de marketing digital. Un ejemplo muy claro, ¿no? Y no sé si esto resonará contigo, pero ¿utilizas Google Analytics? ¿Realmente lo utilizas a diario? ¿Lo utilizas semanalmente? ¿Exprime su potencial? Estoy convencido que la mayor parte de respuestas serán no, podría utilizarlo mucho más, ¿no? A lo mejor entras en él una vez al mes para revisar ciertos datos de visitas o por dónde te vienen los usuarios. Pero fíjate, esta es una herramienta básica, potentísima, gratuita y que a día de hoy estamos infrautilizando. Y realmente, ¿sabes una cosa? En Google Analytics tienes escondidas todas las pistas de lo que tienes que hacer para mejorar tus campañas de marketing. Es así de sencillo de decir, ahora, esto no es tan fácil de implementar. Claro, están ahí las pistas, pero hay que saber cuáles son, dónde están y cómo interpretarlas. Y aquí es donde viene ya la parte de analítica de datos. Cómo saber qué métricas, porque obviamente el gran problema del marketing digital, por poner problema, en cuanto a datos es que hay un volumen enorme de datos. Entonces, claro, esto te produce esa parálisis por análisis. Coges, sigamos con el ejemplo de Google Analytics. ¿Cuántas métricas tienes ahí? Es una auténtica locura. ¿Y cuántos menús a la izquierda? Y puedes entrar y salir y dices... Puf. Y luego, claro, ya no solo es el dato, sino cómo correlaciono ese dato con otro. Porque hay muchos datos que por sí solo no tienen un valor. El valor lo tiene cuando lo correlacionas
con otro dato. Y ahí voy, y eso es lo importante de todo esto. Por lo tanto, fijaos que todavía estamos infrautilizando esta parte de datos, por lo que imaginaos con la computación cuántica cómo sistemas automatizados, megaordenadores, serán capaces de leer toda esta información y realmente tomar mejores decisiones en el marketing. Al final el marketing está alineado al comportamiento humano, ¿no? Porque estamos hablando de cómo impactar a un usuario en determinado momento, ya sea un impacto para búsqueda de información, para generación de confianza o para conversión y que compre algún producto. Pero todo ello está condicionado por nuestro comportamiento humano. Y el comportamiento humano, aquí nos metemos un poco más en la rama de la psicología y la sociología, es realmente complejo, es muy complicado, hay muchas variables, entre ellos variables emocionales, variables contextuales. Claro, por lo que alinear ese comportamiento humano con el marketing digital requiere de gestión de información. Un ejemplo, los lunes por la mañana, como norma general, ¿tiendes a estar más contento o menos contento que un viernes por la tarde? Por norma general, la mayor parte de población suele estar más triste un lunes por la mañana que un viernes por la tarde. ¿Por qué? Porque el lunes por la mañana estás comenzando la semana, en cambio el viernes estás ya entrando en el fin de semana, y eso te lleva a un estado emocional distinto, que a la hora de relacionarte con una marca, de hacer marketing, te va a cambiar la manera. En un momento vas a tener más predisposición de compra o de escucha que en otro momento. O datos como un día que llueve mucho, normalmente nos baja el estado anímico, o a lo mejor un día que llueve mucho tendemos a hacer más compras online por no salir, o a pedir más comida a domicilio, por lo que todos estos datos condicionan el cómo, o mejor dicho, cuáles son los resultados de una campaña de marketing digital. Y aquí es donde entra todo el análisis cuántico, la computación cuántica, ¿no? De cómo poder meter ahora mismo todo eso y poder sacar decisiones mucho más inteligentes. Esto todavía es verdad que está en una fase, no voy a decir una fase inicial, pero que no es algo que esté en nuestro día a día. No es que ahora digamos, oye, pues voy a empezar a utilizar la computación cuántica. No, pero sí podemos dar los primeros pasos. Es decir, no te voy a pedir que uses computación cuántica, no tendría ningún tipo de sentido, porque no está en nuestras manos ahora mismo. Pero sí que empieces a utilizar los datos de una manera mucho más inteligente. Y eso significa hacerte las preguntas oportunas. Oye, ¿qué datos realmente necesito medir? ¿Cómo los voy a medir? ¿Cómo los voy a gestionar? ¿Cómo los voy a interpretar? ¿Y cómo esa interpretación la voy a aplicar de verdad en mis campañas de marketing? Fijaos, para vosotros, desde el punto de vista de marketing, ¿sería importante conocer cuánto te cuesta captar un cliente? Es decir, el coste de captación de cliente. ¿Y cuánto te genera de ventas, de ingresos ese cliente a lo largo de la vida? Es probable que digas, oye Juan, pues joder, estos datos obviamente son muy importantes para el marketing, para saber la rentabilidad. Bien, pero la siguiente pregunta que te haría es, ¿conoces esos datos? Y la siguiente pregunta, ¿crees que gran parte de empresas conocen esos datos? Por mi experiencia, no los conocen. Cuando hago auditorías de negocios, uno de los datos que les pregunto es, dime cuál es tu coste de adquisición de cliente, si lo tienes además separado por canal mejor, y cuál es tu lifetime value, ¿no? Lo que te genera un ingreso, las ventas, ¿no? El ingreso que te genera un cliente a lo largo de su vida. Me atrevo a deciros que el 90% no lo saben, no tienen el dato o tienen datos corruptos. ¿Qué significa esto? Que los datos son erróneos. Y esto pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos viendo o nos estamos basando en una herramienta que a lo mejor está midiendo mal. Bien, esto me está pasando actualmente con una marca donde he visto datos corruptos o intuyo datos corruptos, de momento es una intuición, por ejemplo en el email marketing. ¿Por qué? Porque la herramienta de email marketing nos está dando un volumen de ventas brutal. Es decir, básicamente te puedo decir que me está diciendo que el 80% de las ventas vienen por el email marketing. Y no es posible. Me cuesta mucho creerlo. Vamos, no lo he visto en mi vida. Y es una marca además que tiene un volumen importante. Por lo tanto, eso que me está poniendo en alerta de que ahí hay datos corruptos, esos datos no son reales. Claro, el siguiente punto es, vale, vamos a analizar qué está pasando, si esos datos realmente son reales, porque si no hay que corregirlo y ver dónde está el fallo. Porque en marketing digital no hay nada más peligroso que datos corruptos. Porque si tienes datos corruptos, el resto está mal. Absolutamente mal. Porque estás trabajando
con unas hipótesis falsas, creyendo que algo te está funcionando cuando no te está funcionando. O a la inversa, creyendo que algo no te está funcionando y realmente te está funcionando y a lo mejor paras esa campaña. Bien, por lo tanto, como resumen y moraleja de este podcast, más allá de la computación cuántica, que quería hablaros de ella porque creo que es interesante empezar a ver hacia dónde va el marketing digital, ¿no? Y además la computación cuántica mezclada con inteligencia artificial, con aprendizaje del machine learning, ¿no? Aprendizaje máquina, va a ser alucinante. Por lo que si quieres profundizar en esto es un tema que te recomiendo hacerlo. Pero a día de hoy, ¿qué tenemos que trabajar? En los datos, hacer que los datos sean parte de nuestra estrategia de marketing digital. Por lo tanto, te animo a empezar con este proceso si todavía no lo has empezado. Y si lo has empezado, por supuesto, a seguir mejorándolo y optimizándolo. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no eres parte de la comunidad TechDi, la comunidad de marketing digital para los negocios, ¿a qué esperas? Te esperamos dentro. Somos más de 2.400 personas, donde hay tutorías, mentorías, muchísimas cosas. Más información, visita nuestra web en techdi.education. Tienes el enlace también en la descripción. Gracias como siempre por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast.